Capítulo 4. Carter. Consulto al palomo de la garra. Estaba enamorado de un bebedero de pájaros. Casi todos los demás chicos miraban su móvil para ver si tenían mensajes o se preocupaban de lo que las chicas dijeran de ellos en internet. Yo, por mi parte, no podía dejar de comprobar el cuenco de adivinación. Era solo un platillo de bronce sobre un pedestal de piedra que había en la terraza de mi habitación. Pero, cuando pasaba el rato en mi cuarto, no podía evitar mirarlo de reojo y tenía que contenerme para no salir corriendo a ver si podía echar un vistazo a Sia. Lo más raro era que ni siquiera podía decirse que Sia fuese mi novia. ¿Cómo llamas a alguien de cuya réplica Shafty te has enamorado, pero luego rescatas a la persona de verdad y resulta que no siente lo mismo que tú? Y Sadie pensando que las relaciones complicadas eran las suyas. Sia había pasado el último medio año en el Gnomo Primero, ayudando a mi tío, y desde entonces el cuenco de adivinación había sido nuestra única forma de contacto. Me había pasado tantas horas mirándolo fijamente mientras hablaba con Sia que me costaba recordar su aspecto sin las ondulaciones del aceite encantado surcándole la cara. Llegué a la terraza casi sin aliento. Desde la superficie del aceite, Sia me miraba. Estaba cruzada de brazos y tenía tanta furia en los ojos que casi temí que lanzaran llamas. El primer cuenco de adivinación que me había hecho Walt estalló en llamas de verdad, pero esa es otra historia. «Carter», dijo, «voy a estrangularte». Estaba preciosa cuando amenazaba con matarme. Se había dejado crecer el pelo durante el verano y ahora le acariciaba los hombros como una ola negra y reluciente. No era el Shafty que me había gustado desde el principio, pero su rostro seguía teniendo una belleza escultórica, con su nariz delicada, sus labios rojos y carnosos y unos ojos de color ámbar que te dejaban mareado. Le brillaba la piel como la terracota recién salida del horno. «Te has enterado de lo de Dallas», supuse. «Sia, lo siento». «Carter, de lo de Dallas se ha enterado todo el mundo. Los otros gnomos llevan una hora enviando mensajeros a Amos para exigir explicaciones. Los magos han notado las perturbaciones de la duata hasta en Cuba. Unos dicen que habéis hecho explotar media Texas. Otros que el gnomo 51º ha quedado destruido por completo. Algunos decían que habías muerto». La preocupación de su voz me levantó un poco el ánimo, pero también me provocó más remordimientos. «Quería avisarte», dije, «pero cuando nos dimos cuenta de que Apophis iba a atacar Dallas, tuvimos que salir al momento». Le expliqué lo que había pasado en la exposición del Rey Tut, incluyendo nuestros errores y las víctimas. Intenté descifrar el rostro de Sia. Por muchos meses que hubieran pasado, me costaba adivinar lo que pensaba. Solo con mirarla se me cortocircuiteaba el cerebro. Lo normal era que apenas recordara cómo se hablaba usando frases completas. Al final murmuró algo en árabe, posiblemente una palabrota. «Me alegro de que hayáis sobrevivido, pero lo de que el 51º esté destruido», sacudió la cabeza con incredulidad. «Yo conocí a Anne Grissom. Me enseñó magia curativa de pequeña». Recordé la hermosa mujer rubia que estaba tocando con la banda y el violín hecho trizas en el borde del cráter. «Eran buenas personas», dije. «Y de los pocos aliados que nos quedaban», añadió Sia. «Los rebeldes ya están echándoos la culpa de sus muertes. Si otros gnomos reniegan de Amos». No tuvo que desarrollar la idea. La primavera anterior, los peores villanos de la Casa de la Vida habían formado un comando de ataque para destruir la casa de Brooklyn. Los habíamos derrotado. Amos hasta les había conseguido la amnistía al convertirse en el nuevo elector jefe, pero algunos rechazaron su liderazgo. Los rebeldes seguían ahí fuera, amasando fuerzas y volviendo a otros magos contra nosotros, como si nos faltaran enemigos. «¿Me echan a mí la culpa?», pregunté. «¿Han hablado contigo?» «Peor que eso. Han emitido un mensaje dirigido a ti». El aceite se onduló, y en él apareció una cara distinta, la de Sarah Jacobi, líder de los rebeldes. Tenía la tez de un blanco lechoso, el pelo moreno de punta y unos ojos negros y con expresión de sorpresa permanente, maquillados con demasiado col. Vestida con su inmaculada túnica blanca, parecía un fantasma de Halloween. Estaba de pie en una sala, rodeada de columnas de mármol. Detrás de ella me miraban furiosos media docena de magos, los asesinos de élite de Jacobi.
Reconocí la chilaba azul y la cabeza afeitada de Kawaii, a quien habían exiliado del gnomo norcoreano por matar a otro mago a sangre fría. A su lado estaba Petrovich, un ucraniano con la cara surcada de cicatrices que había trabajado de asesino para nuestro antiguo enemigo, Vlad Menshikov. No reconocía a los demás, pero me habría extrañado que hubiera alguno tan malo como la propia Sara Jacobi. Hasta que la liberó Menshikov, estuvo exiliada en la Antártida por provocar un tsunami en el Océano Índico que mató a más de 250.000 de personas. Carter Kane. Al ser una retransmisión, sabía que no veía nada más que una grabación mágica, pero casi salté al oír su voz. La Casa de la Vida exige tu rendición. Has cometido delitos imperdonables. Debes pagarlos con tu vida. El estómago aún no me había dado vuelta a su sitio cuando el aceite empezó a mostrar una sucesión de imágenes violentas. Vi la piedra de Rosetta estallando en el Museo Británico, incidente que había liberado a Seth y costado la vida a mi padre la Navidad pasada. ¿De dónde había sacado Jacobi esas imágenes? Vi la lucha en la casa de Brooklyn de la última primavera, cuando Sadie y yo llegamos en el barco de Ray y repelimos al comando de asalto de Jacobi. La retransmisión nos hacía quedar como los agresores, como un puñado de gamberros con poderes divinos que dieron una paliza a la pobre Jacobi y sus amigos. «Liberasteis a Seth y a los suyos», siguió diciendo la voz de Sara Jacobi, como una comentarista. «Violasteis la norma más sagrada de la magia al cooperar con los dioses, y al hacerlo, desequilibrasteis la mat y provocasteis el lanzamiento de Apophis». «¡Mentira!», exclamé. Apophis ya estaba alzándose por su cuenta. Entonces, recordé que estaba dando voces a un video. Las escenas siguieron pasando. Vi arder una torre de apartamentos en el distrito Shibuya de Tokio. El cuartel del gnomo 234. Un demonio volador con cabeza de espada samurái irrumpió en el edificio atravesando una ventana y sacó un mago que daba alaridos. Vi el hogar del viejo lector jefe, Michel Desjardins, una hermosa casa parisina que había quedado en ruinas. El techo se había venido abajo, las ventanas estaban rotas, el jardín muerto estaba sembrado de papiros destrozados y libros empapados, y el jeroglífico del caos ardía en la puerta principal como una marca de ganado. «Todo esto lo habéis provocado vosotros», dijo Jacobi. «Habéis entregado el manto de lector jefe a un siervo del mal. Habéis corrompido a jóvenes magos al instruirles en la senda de los dioses. Habéis debilitado la Casa de la Vida y nos habéis dejado a merced de Apophis. No pensamos tolerarlo. Todo el que os siga recibirá su castigo». La visión cambió a la Casa de la Esfinge en Londres, la sede del gnomo británico. Sadie y yo habíamos estado de visita aquel verano, y hacer las paces con ellos nos había costado horas de negociaciones. Vi a Kawaii arrasando la biblioteca, destrozando estatuas de los dioses y derribando libros de sus estantes. Una docena de magos británicos estaban encadenados ante su conquistadora, Sara Jacobi, que empuñaba una brillante daga negra. Pusieron de rodillas al líder del gnomo, un anciano inofensivo llamado Sir Leicester. Sara Jacobi alzó su daga. El filo descendió y hubo un cambio de escena. La cara fantasmal de Jacobi me miraba desde la superficie del aceite. Tenía los ojos tan oscuros como las cuencas vacías de una calavera. «Los Kane sois una plaga», dijo. «Debéis ser destruidos. Ríndete y entrega a tu familia para ejecutaros a todos. Dejaremos vivir a vuestros seguidores, siempre que renuncien a la senda de los dioses. No aspiro al cargo de lector jefe, pero debo asumirlo por el bien de Egipto. Cuando los Kane hayáis muerto, volveremos a ser fuertes y estar unidos. Repararemos el daño que habéis causado y enviaremos a los dioses y a Apophis de vuelta a la Duat. La justicia no espera a Carter Kane. Este es tu último aviso». La imagen de Sara Jacobi se disolvió en el aceite y me dejó a solas con el reflejo de Sia. «Pues vaya», dije con la voz entrecortada. «Para ser una asesina múltiple, es bastante convincente». Sia asintió. Jacobi ya ha puesto de su lado, o derrotado, a la mayoría de nuestros aliados en Europa y Asia. Muchos de los ataques más recientes, como los de París, Tokio o Madrid, han sido cosa de Jacobi, pero está culpando de ellos a Apophis, o a la casa de Brooklyn. «Eso es absurdo». «Tú y yo lo sabemos», aceptó, «pero los magos tienen miedo.
Jacobi está diciéndoles que, si se aniquila a los Kane, Apophis regresará a la Duat y todo volverá a ser como antes. Y ellos quieren creerlo. Les está convenciendo de que respaldaros es una sentencia de muerte. Después de la destrucción de Dallas... Que sí, que ya lo entiendo, salté. No era justo que lo pagara con Sia, pero me sentía impotente. Todo lo que hacíamos parecía salirnos del revés. Me imaginé a Apophis partiéndose de risa en el inframundo. Tal vez ese fuera el motivo de que no hubiera lanzado todavía un ataque a gran escala contra la Casa de la Vida. Se estaba divirtiendo demasiado viendo cómo nos despedazábamos nosotros solos. ¿Por qué el mensaje de Jacobi no va dirigido a Amos?, pregunté. El lector jefe es él. Sia apartó la mirada como si comprobara alguna cosa. El cuenco no demostraba mucho de su entorno, pero no parecía estar en su dormitorio del Gnomo primero ni en el Salón de las Eras. Por eso que ha dicho, porque consideran que Amos es un siervo del mal, se niegan a hablar con él. Porque estuvo poseído por Set, conjeturé. Pero eso no fue culpa suya, ya se curó, está bien. Sia hizo una mueca. ¿Qué pasa?, pregunté. Está bien, ¿verdad? Carter, es complicado. Mira, el auténtico problema es Jacobi. Se ha apoderado de la antigua base de Menshikov en San Petersburgo. La tiene casi tan fortificada como el Gnomo primero. No sabemos cuáles son sus intenciones, ni con cuántos magos cuenta. No sabemos cuándo atacará ni dónde, pero lo hará pronto. La justicia no espera. Este es tu último aviso. Tuve la corazonada de que Jacobi no atacaría de nuevo a la casa de Brooklyn, no después de la humillación que sufrió la última vez, pero si quería hacerse con el control de la Casa de la Vida y destruir a los Kane, ¿qué otro objetivo podía tener? Crucé la mirada con Sia y comprendí lo que ella pensaba. No, dije, no se atreverán a asaltar el Gnomo primero. Sería un suicidio. Ha sobrevivido durante 5000 años. Carter, somos más débiles de lo que crees. Nunca hemos tenido suficiente personal. Para colmo, ahora muchos de nuestros mejores magos han desaparecido, posiblemente para unirse al enemigo. Nos quedan algunos ancianos y unos pocos niños asustados, aparte de Amos y yo. Separó las manos en un gesto de crispación. Y a mí me toca estar aquí la mitad del tiempo. Un momento, dije. ¿Dónde estás? En algún punto a la izquierda de Sia, una voz masculina trinó. ¡Hola! Sia suspiró. Genial. Se ha despertado de la siesta. Un anciano metió la cabeza en el cuenco de adivinación. Me dedicó una amplia sonrisa, con la que enseñó exactamente 2 dientes. Su cabeza calma y arrugada le daba aspecto de bebé geriátrico. ¡Las zarigüeyas están aquí! Abrió la boca para intentar sorber el aceite del cuenco, con lo que emborronó toda la escena. ¡No, milord! Sia tiró de él. No podéis beberos el aceite encantado. Ya hemos hablado de esto. Venga, tomad una galletita. ¡Galletas!, exclamó él con la voz en falsete. ¡Yupi! El anciano se retiró, bailando con un sabroso dulce en las manos. ¿Un abuelo decía que estaba un poco chocho? ¿Qué va? Se trataba de Ra, el dios del sol, primer faraón divino de Egipto y archienemigo de Apophis. La primavera anterior nos habíamos embarcado en una misión para encontrarlo y revivirlo de su letargo en la penumbra, esperando que se alzara en toda su gloria y luchara contra la serpiente del caos en nuestro lugar. Lo que sucedió fue que Ra despertó con demencia senil. Se le daba de maravilla chupetear galletas, babear y tararear cancioncillas sin sentido. ¿Luchar contra Apophis? Digamos que no tanto. ¿Te toca ser de niñera otra vez?, pregunté. Sia se encogió de hombros. Aquí ya ha amanecido. Horus e Isis le acompañan casi todas las noches en la barcaza solar, pero durante el día... Bueno, Ra se altera mucho si no vengo de visita y ningún otro dios quiere cuidar de él. La verdad, Carter... Bajó la voz. Me da miedo lo que puedan hacer si dejo a Ra solas con ellos. Empiezan a estar hasta las narices de él. ¡Yupi! Se oyó de fondo la voz de Ra. Se me cayó el alma a los pies. Ahí tenía otra cosa de la que sentirme culpable. Había cargado a Sia con la tarea de hacer de canguro de un dios solar.
La pobre tenía que quedarse durante el día en el salón del trono de los dioses y por las noches ayudar a Amos a dirigir el gnomo primero, con lo que apenas le quedaba tiempo para dormir, y mucho menos para tener una cita, aunque yo acabara reuniendo el valor para pedirle que saliera conmigo. Por supuesto, nada de eso importaría si Apophis destruía el mundo, o si Sarah Jacobi y sus asesinos mágicos me encontraban antes. Por un momento, dudé si Jacobi tendría razón, si de verdad el mundo se había torcido por culpa de la familia Kane, o si tal vez estaría mejor sin nosotros. Me sentía tan inútil que por un momento acaricié la idea de invocar el poder de Horus. Me habría venido bien una pizca del valor y la confianza del dios, pero sospechaba que unir mis pensamientos a los de Horus no sería buena idea. Ya tenía las emociones bastante revueltas sin que me asusara una voz distinta en mi cabeza. «Esa expresión me la conozco», me regañó Sia. «No puedes echarte la culpa, Carter. Si no fuera por ti y por Sadie, Apophis ya habría destruido el mundo. Aún queda esperanza». Plan B, pensé. Si no lográbamos resolver ese misterio de las sombras y encontrábamos la forma de usarlas contra Apophis, no nos quedaría más remedio que recurrir al plan B, que suponía la muerte segura para Sadie y para mí, incluso aunque funcionara. Pero eso no iba a contárselo a Sia. Lo último que necesitaba la pobre eran más noticias deprimentes. «Tienes razón», dije. «Algo se nos ocurrirá. Esta noche vuelvo al gnomo primero. Llámame, ¿vale? Tenemos que hablar de...» Se oyó un estruendo a sus espaldas, como el sonido de una losa arrastrándose por el suelo. «Ha venido Sobek», susurró. «¿Cómo odio a ese tío? Luego hablamos». «Espera, Sia», dije. «¿Hablar de qué?» Pero el aceite se oscureció, y Sia ya no estaba. Necesitaba dormir, pero no podía dejar de dar vueltas de un lado para el otro en mi habitación. Los dormitorios de la casa de Brooklyn eran espectaculares. Camas cómodas, televisores de alta definición, conexión inalámbrica de banda ancha a internet y mini neveras que se rellenaban mágicamente. Un ejército de escobas, fregonas y plumeros mágicos lo mantenían todo limpio. Los armarios siempre estaban llenos de ropa limpia de nuestra talla exacta. Aún así, mi cuarto me parecía una jaula. A lo mejor era porque lo compartía con un babuino. Keops no pasaba mucho tiempo allí. Solía estar abajo con Cleo o dejando que los renacuajos le cepillaran el pelaje. Pero había una depresión con forma de babuino en su cama, un paquete de chirios en la mesa de noche y un columpio de neumático instalado en una esquina del cuarto. Eso último era cosa de la bromista de Sadie, pero a Keops le había gustado tanto que no quise retirarlo. El caso es que me había acostumbrado a que estuviera por allí. Ahora que pasaba casi todo el tiempo con los más pequeños, le echaba de menos. Se me había ganado a base de simpatía y molestias, un poco igual que mi hermana. Claro, Sadie, seguro que esa te la veías venir. Las fotos del salvapantallas iban pasando por el monitor de mi portátil. En una aparecía mi padre en una excavación de Egipto, con aspecto relajado y seguro de sí mismo en su traje de faena caqui, arremangado y sosteniendo la cabeza de piedra rota de la estatua de algún faraón en sus brazos musculosos. La calva y la perilla de mi padre le daban un leve aspecto diabólico al sonreír. En otra foto salía el tío Amos en el escenario de un club de jazz, tocando el saxofón. Llevaba gafas de sol redondas, un sombrero azul de copa baja y un traje de seda a juego, impecable y hecho a medida, como siempre. Llevaba el pelo trenzado, adornado con zafiros. Yo nunca había visto a Amos dar un concierto, pero me gustaba la foto porque se le veía lleno de alegría y feliz. No como últimamente, con la carga del liderazgo sobre los hombros. Por desgracia, la foto también me recordó a Anne Grissom, la maga tejana del violín, que también estaba pasándoselo aquella velada antes de morir. El salvapantallas cambió. Vi a mi madre haciéndome el columpio en su rodilla cuando era un bebé. Entonces, yo tenía el pelo a lo afro, cosa que Sadie todavía me recuerda para chincharme. En la foto, llevaba un pelele azul manchado de papilla de boniato. Estaba agarrado a los pulgares de mamá, poniendo cara de susto, mientras ella me zarandeaba arriba y abajo, como si pensara, «¡Déjame bajarme!». Mi madre estaba tan guapa como siempre, hasta en vaqueros viejos, camiseta y un pañuelo para recogerse el pelo. Me sonreía como si yo fuera lo más maravilloso de su vida. Me dolía mirar aquella foto, pero no podía dejar de hacerlo. Recordé lo que me había dicho Sadie,
que algo estaba afectando a los espíritus de los muertos y que tal vez no volviéramos a ver a nuestra madre si no lo resolvíamos. Respiré hondo. Mi padre, mi tío, mi madre, todos ellos magos poderosos, los tres habían hecho sacrificios enormes para restablecer la casa de la vida. Eran más mayores, más sabios y más fuertes que yo. Contaban con décadas de experiencia mágica, mientras que Sadie y yo llevábamos solo 9 meses practicando. Sin embargo, teníamos que conseguir lo que ningún mago había logrado nunca: derrotar al mismísimo Apophis. Fui al armario y bajé mi vieja maleta. Era solo una bolsa negra de mano, como las tropecientas mil que se ven en cualquier aeropuerto. Pasé años cargándola de un extremo al otro del mundo, de viaje con mi padre, que me había educado para saber vivir solo con lo que pudiera llevar conmigo. Abrí la maleta. Ahora estaba vacía, salvo por un objeto: la estatuilla de una serpiente enroscada, tallada en granito rojo y con jeroglíficos grabados. El nombre, Apophis, estaba tachado y sobrescrito con poderosos conjuros de ligadura, pero aún así, la estatuilla era el artefacto más peligroso de toda la casa. Una representación de nuestro enemigo. Sadie, Walt y yo lo habíamos creado en secreto, sin hacer caso a las firmes objeciones de Bast. Si habíamos confiado en Walt, era porque necesitábamos su habilidad en la creación de amuletos. Ni siquiera Amos habría dado el visto bueno a un experimento tan peligroso. Un solo error, un solo hechizo mal pronunciado, y la estatuilla pasaría de ser un arma contra Apophis a un salvoconducto que le otorgaría acceso ilimitado a la casa de Brooklyn. Pero el riesgo había sido necesario. O encontrábamos alguna forma de vencer a la serpiente, o Sadie y yo tendríamos que usar la figurilla para nuestro plan B. «Eso es una insensatez», dijo una voz desde la terraza. Había un palomo posado en la barandilla. Su mirada tenía algo que era muy poco palomil. Tenía un aire intrépido, casi peligroso. Además, reconocí la voz, mucho más varonil y belicosa que lo que cabría esperar en un miembro de la familia de las colúmbidas. «¿Horus?», pregunté. El palomo meneó la cabeza adelante y atrás. «¿Puedo pasar?». Sabía que no era solo una pregunta de cortesía. La casa estaba protegida mediante potentes hechizos que evitaban la visita de alimañas indeseables, como roedores, termitas y dioses egipcios. «Te concedo permiso para entrar», dije formalmente. Horus, en forma de palomo. «Gracias». El ave se dejó caer de la barandilla y entró con pasitos torpes. «¿Y eso?», pregunté. Horus se atusó las plumas. «Bueno, yo buscaba un halcón, pero en Nueva York escasean un poco. Quería algo que tuviera alas, así que un palomo me ha parecido la mejor alternativa. Están bien adaptados a las ciudades y no les da miedo a la gente. Son unas aves muy nobles, ¿no te parece?». «Nobles», asentí. «Sí, es la primera palabra que me viene a la mente cuando pienso en palomos». «Ciertamente», respondió Horus. Por lo visto, los antiguos egipcios no conocían el sarcasmo, porque Horus nunca lo captaba. Subió aleteando a mi cama y picoteó unos chirios que habían sobrado del almuerzo de Keops. «Oye», le advertí, «no vayas a ensuciar mis sábanas». «Por favor, los dioses de la guerra no ensucian sábanas». «Bueno, quitando aquella vez que...». «Déjalo, no he dicho nada». Horus dio un saltito hasta el borde de mi maleta. Agachó la cabeza para mirar la estatuilla de Apophis. «Peligroso», dijo. «Demasiado peligroso, Carter». No le había contado el plan B, pero tampoco me sorprendió que estuviera al corriente. Horus y yo habíamos compartido ya la mente demasiadas veces. Cuanto más aprendía a canalizar sus poderes, tanto mejor nos entendíamos el uno al otro. La parte negativa de la magia divina era que no siempre podía aislarme de esa conexión. «Es nuestro último recurso de emergencia», dije. «Estamos pensando en alternativa». «Buscabais ese papiro», recordó. «La última copia del cual ha ardido esta noche en Dallas». Contuve las ganas de ensartar al palomo con algo. «Sí, pero Sadie ha encontrado una caja de sombra y cree que es una especie de pista. Tú no sabrás nada de cómo usar las sombras contra Apophis, ¿verdad?». El palomo inclinó la cabeza a un lado. «La verdad es que no. Mi comprensión de la magia es bastante directa y consiste en asestar mandobles al enemigo hasta que muere. Si vuelve a levantarse, se le dice otra vez. Repetir cuantas veces sea necesario. Contra Set funcionó». «¿Después de cuántos años peleando?». El palomo me fulminó con la mirada.
¿Qué importancia tiene? Decidí evitar la discusión. Horus era un dios guerrero, amaba la lucha, pero le había costado muchos años imponerse a Set, el dios del mal. Y Set no era nadie al lado de Apophis, la fuerza primordial del caos. Liarse a espadazos contra Apophis no iba a servir de nada. Me vino a la memoria una cosa que había dicho bastantes en la biblioteca. ¿Es posible que Toto sepa algo sobre las sombras?, pregunté. Seguro que sí, gruñó Horus. Tot no vale para mucho más que no sea estudiar sus papiros mohosos. Contempló la figurilla de la serpiente. ¡Qué curioso! Acabo de acordarme de una cosa. En los viejos tiempos, los egipcios tenían el mismo nombre para decir estatua y sombra, porque las dos son copias reducidas de un objeto. Llamaban Sheut a las dos cosas. ¿Qué intentas decirme? El palomo volvió a atusarse el plumaje. Nada, se me acaba de ocurrir mirando esa estatuilla mientras me hablabas de sombras. Un escalofrío me recorrió los omóplatos. Sombras, estatuas. La última primavera, Sadie y yo habíamos visto al anterior lector jefe, Desjardins, lanzar un sortilegio de execración sobre Apophis. Los hechizos de execración eran peligrosos hasta cuando se pronunciaban contra demonios menores. En teoría, había que destruir una estatuilla del objetivo, y al hacerlo, el objetivo en sí quedaba aniquilado, borrado del mundo. Al más mínimo error con el hechizo, empezaban a explotar cosas, incluyendo al mago que lo llevaba a cabo. Allá en el inframundo, Desjardins había usado una figurilla improvisada contra Apophis. El lector jefe había muerto lanzando la execración y solo había conseguido hundir a Apophis un poquito más en la Duat. Sadie y yo confiábamos en que, empleando una estatua mágica más poderosa y trabajando en equipo, podríamos execrar del todo a Apophis, o al menos forzarla a sumergirse tanto en la Duat que nunca pudiera escapar. Eso era el plan B, pero sabíamos que un hechizo de esa potencia consumiría tanta energía que iba a costarnos la vida, a no ser que descubriéramos otra manera. Estatuas como sombras, sombras como estatuas. En mi cerebro empezó a formarse un plan C, una idea tan descabellada que ni me atreví a planteármela con palabras. «Horus», dije cauteloso, «¿Apophis tiene sombra?» El palomo parpadeó antes de fijar en mí sus ojillos rojos. «Menuda pregunta. ¿Por qué quieres saber?» Miró de reojo la estatua rojiza. Pues mira, es buena idea. Rematadamente loca, pero buena. ¿Crees que la versión de Setne del libro de derrotar a Apophis, la que la serpiente estaba tan obsesionada por destruir, crees que contenía un hechizo secreto para...? No lo sé, le interrumpí. Vale la pena preguntárselo a Tot. A lo mejor él sabe algo. Tal vez, admitió Horus a regañadientes. Pero sigo pensando que lo mejor sería un asalto frontal. Ya, no me extraña. El palomo meneó la cabeza. Tenemos la fuerza suficiente. Deberíamos combinar nuestros poderes, Carter. Déjame compartir tu forma como hicimos una vez. Podríamos capitanear los ejércitos de los dioses y los hombres hacia la victoria sobre la serpiente. Juntos dominaremos el mundo. La idea podría haberme tentado más si no proviniera de un palomo gordinflón con el plumaje saturado de migas de cereal. Permitir que el palomo dominara el mundo sonaba a muy mal plan. Ya lo discutiremos, dije, pero antes debería hablar con Tot. Bah. Horus aleteó. Aún está en Memphis, en ese ridículo estadio deportivo suyo. Pero si tienes pensado visitarle, yo no tardaría demasiado. ¿Por qué? Eso venía a decirte, respondió Horus. Las cosas están complicándose mucho entre los dioses. Apophis nos tiene divididos, nos ataca uno por uno, igual que hace con vosotros los magos. Tot fue el primero en sufrirlo. ¿Sufrir qué? El palomo se infló. De su pico salió una voluta de humo. Vaya, mi anfitrión está autodestruyéndose. No podrá albergar mi espíritu mucho más tiempo. Tú date prisa, Carter. Ya me está costando bastante trabajo mantener unidos a los dioses, y el viejales de Ra no es que ayude mucho a levantar la moral. Si tú y yo no encabezamos pronto nuestros ejércitos, puede que no nos quede ejército que encabezar. Pero el palomo soltó otra voluta de humo con un hipido. Tengo que irme. Buena suerte. Horus salió volando por la ventana, dejándome a solas con la estatuilla de Apophis y unas pocas plumas grises.
Dormí como una momia. Eso fue lo bueno. Lo malo fue que Bast no me despertó hasta después de la hora de comer. ¿Por qué me has dejado dormir tanto?, le pregunté malhumorado. Tengo cosas que hacer. Bast separó las manos. Sadie se ha empeñado. Anoche te esforzaste mucho y necesitabas descansar. Además, como gata que soy, respeto la santidad del sueño. Seguía enfadado, pero una parte de mí sabía que Sadie estaba en lo cierto. La noche anterior había gastado un montón de energía mágica y encima me había acostado muy tarde. Quizá, solo quizá, Sadie lo había hecho por mi propio bien. Acabo de pillarla poniendo caras raras, así que quizá no. Me duché y me vestí. Cuando los otros chicos regresaron del colegio, ya casi volví a sentirme como un ser humano. Sí, he dicho colegio, y me refiero a la escuela normal y corriente. La primavera anterior habíamos dado clase a los iniciados nosotros mismos en la casa de Brooklyn, pero al llegar el semestre de otoño, Bast había decidido que a los chicos les iría bien una dosis de vida humana normal. Así que ahora, durante el día, acudían a una academia cercana de Brooklyn y por las tardes y los fines de semana aprendían magia. Yo era el único que se quedaba en casa. A mí siempre me había enseñado mi padre. La perspectiva de tener que lidiar con taquillas, horarios, libros de texto y comida de comedor, además de dirigir el Gnomo 21º, me agobiaba demasiado. Pensaréis que los demás habían protestado, Sadie la primera. Pero la verdad es que ir al colegio les estaba sentando de maravilla. Las chicas estaban contentas de tener más amigos, y chicos menos aviondos con los que ligar, según decían. Los chicos podían hacer deporte con equipos de verdad, en vez de partidillos individuales contra Keops usando estatuas egipcias de canastas. En cuanto a Bast, le encantaba tener toda la casa tranquila a su disposición, para poder hacer estiramientos en el suelo y echar la siesta al sol. La cosa es que, para cuando llegaron a casa los demás, yo ya había dedicado mucho tiempo a pensar en mis conversaciones con Sia y Horus. El plan que había desarrollado la noche anterior seguía oliendo a locura absoluta, pero ya tenía decidido que era nuestra mejor opción. Después de contárselo a Sadie y Bast, que se mostraron de acuerdo conmigo, lo cual era preocupante, concluimos que había llegado el momento de explicárselo al resto de nuestros amigos. Nos reunimos para la cena en la terraza principal. Es un sitio agradable para comer, con sus barreras invisibles que nos protegen del viento y su maravillosa vista del East River y Manhattan. La comida aparecía por medios mágicos y siempre estaba deliciosa. Sin embargo, yo tenía pavor a cenar en la terraza. Llevábamos 9 meses celebrando allí todas nuestras reuniones importantes, y con el tiempo había llegado a asociar las cenas alrededor de una mesa con los desastres. Llenamos los platos en la mesa de buffet, mientras nuestro cocodrilo albino guardián, Filipo de Macedonia, chapoteaba feliz en su piscina. Al principio, daba un poco de impresión estar comiendo cerca de un cocodrilo de 6 metros, pero Filipo estaba bien entrenado. Solo comía bacon, aves acuáticas despistadas y algún monstruo invasor de vez en cuando. Bast se sentó en la cabecera de la mesa con una lata de purina gourmet. Sadie y yo nos sentamos juntos en el extremo opuesto. Keops estaba adentro cuidando los renacuajos, junto con algunos de nuestros reclutas más recientes que iban atrasados con los deberes o su aprendizaje mágico, pero la mayoría de los nuestros, una buena docena de aprendices mayores, estaba presente. Teniendo en cuenta el desastre de la noche anterior, todo el mundo parecía estar de un buen humor muy extraño. Me alegré un poco de que aún no supieran nada de las amenazas mortales en video de Sarah Jacobi. Julian no paraba de agitarse en su silla y sonreía sin motivo. Cleo y Jazz compartían cuchicheos y risitas. Hasta Félix parecía recuperado de la impresión que se había llevado en Dallas. Estaba amasando diminutos pingüinos Shafty con puré de patatas e insuflándoles vida. Solo Walt parecía abatido. El grandullón no tenía nada en el plato, aparte de 3 zanahorias y una porción de gelatina. Keops estaba convencido de que Yellow tenía grandes propiedades curativas. La tensión que se veía en los ojos de Walt y sus movimientos rígidos me hacían suponer que el dolor había empeorado desde la noche anterior. Me volví hacia Sadie. ¿Qué ocurre? Parecen todos distraídos. Se me quedó mirando un momento. Siempre se me olvida que no vas al colegio. Carter, esta noche es el primer baile. Vendrán otras 3 escuelas. Podemos acelerar un poco la reunión, ¿verdad? Será broma, dije. Yo estoy aquí maquinando planes para el apocalipsis y a ti te preocupa llegar tarde a un baile.
Te lo debo de haber dicho como una docena de veces, insistió. Además, necesitamos algo que nos anime. Venga, cuéntale tu plan a todo el mundo. Algunos aún tenemos que decidir lo que vamos a ponernos. Quería contestar a Sadie, pero los demás me estaban mirando expectantes. Carraspé. Vale. Ya sé que hay un baile, pero... A las 7, dijo Jazz. Tú vendrás, ¿no? Me sonrió. ¿Estaría tonteando? Sadie acaba de llamarme lerdo. Que tenía otras cosas en la cabeza. Bueno, a lo que iba, farfullé. Tenemos que hablar de lo que ocurrió en Dallas y de lo que va a pasar ahora. Eso destruyó el buen ambiente. Las sonrisas cesaron. Mis amigos escucharon mientras yo repasaba nuestra misión en el Gnomo 51, la destrucción del libro de derrotar a Apophis y el rescate de la caja de sombra. Les conté que Sarah Jacobi había exigido mi rendición y también la confusión entre los dioses que había mencionado Horus. Sadie tomó el relevo. Explicó su extraño encuentro con la cara de la pared, 2 dioses y el fantasma de nuestra madre, y también su corazonada de que nuestra mejor oportunidad para vencer a Apophis tenía algo que ver con las sombras. Cleo levantó la mano. Entonces, los magos rebeldes han puesto precio a tu cabeza. Los dioses no pueden ayudarnos. Apophis podría alzarse en cualquier momento, y el último papiro que podría habernos servido para derrotarle está destruido. Pero no hay nada de qué preocuparse, porque tenemos una caja vacía y un vago presentimiento sobre sombras. ¡Caramba, Cleo!, dijo Bast en tono de admiración. ¡Tienes un lado gatuno! Apreté las palmas de las manos contra la superficie de la mesa. No me habría costado en nada invocar la fuerza de Horus y hacer las astillas, pero dudaba mucho de que eso hubiera contribuido a mi reputación de líder calmado y sereno. Es más que un vago presentimiento, dije. A ver, todos habéis estudiado sobre hechizos de execración, ¿verdad? Nuestro cocodrilo, Filipo, gruñó. Atizó un coletazo al agua y salpicó toda nuestra cena. Las criaturas mágicas se ponen un poco susceptibles con la palabra execración. Julian secó su sándwich de queso a la plancha con la servilleta. Tío, a Apophis no se le puede execrar. Es un bicho gigantesco. Desjardins ya lo intentó y le costó la vida. Lo sé, respondí. En una execración normal se destruye la estatua que representa al enemigo. Pero, ¿y si pudiéramos dar más combustible al hechizo, destruyendo una representación más poderosa, algo que estuviera más conectado a Apophis? Walt enderezó la espalda, interesado de repente. ¿Su sombra? Félix se sobresaltó tanto que soltó la cuchara, que aplastó uno de sus pingüinos de puré de patatas. ¡Espera! ¿Lo repites? Me dio la idea Horus, dije yo. Me dijo que, en tiempos remotos, a las estatuas se las llamaba sombras. Pero eso sería... en plan simbólico, dijo Alisa. Oh, no. Bast dejó en la mesa su lata de comida para gatos. Aún parecía inquieta por el tema de las sombras, pero cuando le expliqué que era eso, o mi muerte y la de Sadie, aceptó apoyarnos. Puede que no, dijo la diosa gata. Ojo, yo no soy ninguna experta en execraciones, son un asunto muy feo. Pero a lo mejor, la estatua que se usa para una execración representaba en un principio la sombra del objetivo, que es una parte importante del alma. Por tanto, dijo Sadie, podríamos lanzar el hechizo de execración sobre Apophis, pero en vez de destruir una estatua, nos cargaríamos su sombra de verdad. Genial, ¿a que sí? Vaya locura, dijo Julian. ¿Cómo se destruye una sombra? Walt espantó un pingüino de puré de patatas que se había acercado a su gelatina. No es una locura, respondió. La magia simpática consiste en usar una copia en miniatura para manipular al auténtico objetivo. Es posible que la tradición de hacer estatuillas para representar a personas y dioses venga de que, en algún momento, esas estatuas contuvieran de verdad la Sheut del blanco. Hay un montón de historias en las que las almas de los dioses habitan en estatuas. Si una sombra quedara atrapada en una, a lo mejor sería posible destruirla. ¿Podrías hacer una estatua así?, preguntó Alisa. ¿Algo que pudiera retener la sombra del mismísimo Apophis? Tal vez. Walt me lanzó una mirada fugaz. Casi nadie de la mesa sabía que ya teníamos hecha una estatuilla de Apophis que podría cumplir ese propósito. Aunque pudiera, tendríamos que encontrar la sombra, y luego nos haría falta una magia bastante avanzada para capturarla y destruirla. ¿Encontrar una sombra?
Félix sonrió, nervioso, como si temiera que estuviésemos de cachondeo. ¿No la tendrás justo debajo? ¿Y cómo se captura? ¿La pisamos? ¿La iluminamos? Será más complicado que eso, contesté. Ese mago antiguo, el tal Setne, el que escribió su versión particular del libro de derrotar a Apophis, debió de crear un hechizo para atrapar y destruir sombras, creo yo. Por eso, Apophis estaba tan ansioso por destruir las pruebas. Es su debilidad secreta. Pues el papiro ya no existe, dijo Cleo. Aún así, podemos preguntar a alguien, dijo Walt. A Todd. Si hay alguien que conozca la respuesta, será a él. La tensión pareció relajarse en torno a la mesa. Por lo menos, habíamos dado a nuestros aprendices una esperanza, por improbable que fuera. Me alegré de tener a Walt de nuestro lado. Su capacidad de fabricar amuletos podía muy bien ser nuestra única posibilidad de enlazar una sombra a la estatua, y su voto de confianza contaba mucho para los otros chicos. «Tenemos que visitar a Todd cuanto antes», dije. «Esta noche». «Sí», confirmó Sadie. «Justo después del baile». La miré con dureza. «No irá en serio». «Claro que sí, querido hermano». Puse una sonrisa pícara y por un momento me temí que fuera capaz de invocar mi nombre secreto para obligarme a obedecer. «Esta noche vamos a ir al baile y tú te vienes con nosotros».